material vegetativo se tienen los tips. En términos generales, decíamos el día de ayer que un tip es una porción de tallo, generalmente de la parte distal, que se extrae de un tamaño determinado en función de lo que el broker nos exige para ser exportado sin enraizar. O sea, lo que en el mercado de exportación en muchos cultivos se conoce con el nombre de tip o tips, son puntas de tallo. Tal y como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, para el caso de las dracenas, ¿sí? La mayoría de dracenas se exportan de esa forma. O terminábamos el día de ayer viendo el caso de las diefenbaquias. Platicábamos que como un ejemplo, y porque lo comencé a desarrollar en la práctica, entonces de alguna forma he tratado de mantener esa información acá, o sea, no darles tanta información, sino que ir dándoles dosificada. Les decía de que en el caso muy particular, para entender eso de un tamaño determinado, en cada especie va a haber un tamaño de tip y va a estar determinado por el broker. Pero en el caso de las diefenbaquias, ya, híjole, todavía me falta grupos 2, 3 y 4 que pasen por práctica, pero para los que no conocen las diefenbaquias, los que no han pasado por práctica son las millonarias. Entonces decíamos que en el caso de las diefenbaquias, los tips van a ser de 4 a 6 pulgadas generalmente. Los que pasaron ya por práctica y vieron las diefenbaquias, las millonarias, podrán pensar, híjole, en esos tallos de este grosor o más gruesos que tenemos ahí en el área de flores, ¿cómo se hará para extraer los tips? Y lo que hacen para el caso de las diefenbaquias es de que se tienen plantas madres. Las plantas madres, aquí ustedes pueden ver, esta es una plantación, yo menciono regiones porque hay ciertas regiones donde se concentra la producción. Esta es una región en Villacanales, por ahí por el Jocotío, en donde se tiene esta plantación de diefenbaquias. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que ustedes ven ahí son diefenbaquias que se establecieron en bolsa. Las plantas se dejan crecer, las plantas se dejan crecer y luego se podan. Luego se les hace una poda y al hacerle, imaginémonos que este es el tallo, al hacerle la poda, lo que se estimula es que salgan brotes. Lo que se estimula es que salgan brotes. Entonces se poda, en la planta salen brotes y de esos brotes es donde se extraen los tips. Acá podemos ver más de cerca la plantación que está con el objetivo de que crezca para luego ser podada, salen brotes y de ahí se extraen los tips. Otra planta que no estamos viendo en práctica, pero que se utiliza o se está produciendo para ser exportada en forma de tips, son las ibis. Las ibis es el nombre ibis, es el nombre que se le da en el mercado de exportación a una planta que aquí en Guatemala se conoce con el nombre de hiedra. Hiedra, no piedra, hiedra, con H. Hiedra. Y las hiedras son plantas de la especie Hedera helix. A pesar de que no la estamos viendo en práctica como una de las 50 plantas del listado, sí, de alguna forma a la mayoría de grupos se las he enseñado. Son estas plantas que ustedes pueden ver acá. Ahora bien, algo que he dicho en práctica y voy a repetir acá, principalmente porque no todos han pasado por práctica, es de que en el caso de las ibis y en el caso de otra planta para el grupo 2, 3 y 4, otra planta que la vamos a conocer bajo el nombre de poto, pero en el caso de las ibis, caso de los potos, la exportación de este producto se hace en forma de tips, solo que ustedes pueden ver estas ibis acá, tienen largos tallos. En el caso de las ibis y de los potos que tienen largos tallos,
allí se hace una excepción. Una excepción a la definición de tip, ya que en el caso de ibis, en el caso de potos, los tips no son porciones de tallo de la parte distal, sino que son porciones de tallo de la parte intermedia. Voy a regresar a la Dieffenbachia. Si ustedes ven la Dieffenbachia, crece la Dieffenbachia, salen los brotes. Nosotros únicamente vamos a obtener un brote, únicamente vamos a tener un tip de cada brote. Generalmente en las Dieffenbachias salen de 2 a 3 brotes por planta de poda y salen de 2 a 3 brotes por planta. Entonces necesitamos tener una gran cantidad de plantas como lo que ustedes ven acá, ya que de cada planta vamos a extraer de 2 a 3 tips. Y no todas las podemos exportar, porque una parte la vamos a reutilizar para formar nuevamente nuestras plantas madres. O sea, necesitamos, tal y como ustedes lo pueden ver en la imagen, una gran cantidad de plantas para la producción de tips y para la generación de esquejes que nos van a servir para formar nuestras plantas madres. Porque solo podemos extraer un tip por cada brote. En el caso de las ibis, que es el mismo caso de los potos, debido a que poseen largos tallos y que los tips no se extraen de la parte distal, sino que se extraen de la parte intermedia, les estoy enseñando cómo en la práctica. Entonces, generalmente, el tamaño de un tip de ibis, el tamaño de un tip de poto es generalmente de 2 nudos. Entonces, de cada tallo se pueden extraer muchos nudos. Entonces, los tips, para resumir todo lo que estaba diciendo, para los que apuntan, los tips de ibis son los tips de potos, no se extraen de la parte distal, sino de la parte intermedia del tallo. Eso nos va a permitir extraer más de un tip de cada tallo, ya que el tamaño del tip es de 2 nudos. 2 nudos. Solo hay una restricción. Los tips no pueden tener raíces. Los tips no pueden tener raíces. Garrido es con P-O-T-H-O. Potos. P-O-T-H-O. No, como no tengo pizarrón, entonces P-O-T-H-O. Poto. Entonces, perdón, ¿alguien me habló? Yo le estaba hablando. Adelante, ¿quién me habló? Permítame, solo van a pagar esta casa y no se... Ya, Inge. Es que si no se escucha feo. ¿Cuál es la diferencia con los potos y las ibis? La diferencia en cuanto al tip. No, mi pregunta es si son plantaciones diferentes, porque lo de los tips usted dijo que eran 2 nudos igual para las dos. Ok, sí, son 2 plantas diferentes. Los potos los estamos viendo en la práctica. Seguramente no has pasado por práctica, pero ya los vas a conocer. Los potos ¿Perdón? ¿Alguien habló? No vi quién. Bueno, los potos son plantas de diferente género, pero tienen en común con las ibis. Adelante, Manuel. No, ingeniero, tenía problemas ahí con la conexión, pero ya estuvo, gracias. Perfecto. Entonces les decía, las ibis
son plantas de diferente especie de los potos. Ambas se exportan en forma de tips. Y en ambas, los tips se extraen de forma diferente, tal y como lo escribió Oliva en el chat. Los ibis y los potos son excepciones a los tips, porque no son tips de la parte distal, sino que son tips de la parte intermedia. ¿Por qué? Porque cada planta cada tallo, perdón, nos va a permitir extraer varios tips. Ahora, los tips son semejantes. Tips de 2 nudos, tanto en ibis como en potos, pero son dos plantas diferentes. Son dos plantas diferentes. Entonces, tanto potos como tips son, en potos lo estoy enseñando en práctica cómo se hace. Los potos y los tips son, los potos y las ibis, lo estoy enseñando en práctica, potos e ibis. Los tips son porciones de tallo de la parte intermedia de 2 nudos. Ahora bien, yo les decía que como un requisito de calidad, tanto para para ibis, como para potos, como un requisito de calidad, tanto para ibis como potos, los tips no deben llevar raíces. De hecho, si nosotros revisamos la definición inicial que hicimos de tips, es sin raíz. Entonces no deben llevar raíces. Y el problema es que tanto en ibis, que ustedes están viendo aquí en la imagen, les voy a mostrar otra foto. Acá está, miren. Tanto en las ibis, que ustedes están viendo ahí en las imágenes, como en los potos, al tener tallos rastreros, estos al pegarse al suelo o al pegarse a una superficie de cada nudo tienden a salir raícitas. Entonces, si nosotros vamos a exportar tips de ibis, si nos vamos a exportar tips de poto, tenemos que evitar que emitan raíces. Y para evitar que emitan raíces, se deben establecer las plantas madres que nos van a proveer de tips en bancales altos. Estos bancales altos, la altura de los bancales, es al menos de 1 metro. Esta parte que ustedes ven acá, que estoy enseñando ahorita, 1 metro del suelo, 1 metro. Y el ancho, tal y como ustedes lo pueden ver en las fotografías, es el ancho de una bolsa. Es el ancho de la bolsa. O sea, estoy hablando que el ancho puede ser de unos 25 a 30 centímetros. La idea es que quepa la bolsa. Se coloca acá, en esta parte de acá. Aquí no sé, la fotografía no me permite ver bien acá, pero en esta parte de acá se mira, miren. Se coloca alambre, se coloca alambre de amarre, calibre 10 o calibre 12. Se coloca alambre de amarre calibre 10 o calibre 12. Como ustedes no tuvieron mucha oportunidad, voy a terminar esta parte y luego contesto lo que me escribieron acá. Como ustedes no tuvieron mucha oportunidad de estar en módulos, probablemente algunos de ustedes no tengan mucha familiaridad con la comercialización del alambre de amarre, y es algo que como agrónomos sí tenemos que tener un poco de familiaridad. El alambre de amarre se comercializa en función de calibres. Mientras más, calibre me refiero al grosor. Calibre me refiero al grosor. El calibre del alambre es el grosor del alambre. El alambre, el calibre. Adelante, Armando. Adelante. Una pregunta, ¿para qué dijo que servía el alambre de amarre? Se coloca aquí a lo largo de todo el bancal y es para que las bolsas no se caigan. Acuérdense ustedes que el ancho del bancal es el ancho de la bolsa, un poquito más. Entonces, y como esta tira tallos, miren acá, al caminar una persona puede botar las bolsas. Entonces se coloca alambre para sostener esas bolsas, para que no se caigan. Ahora, yo les decía que vamos a colocar dependiendo del tamaño de la bolsa. Por ejemplo, para el caso de las ibis, vamos a colocar alambre calibre 10. Pero para poder, ¿estás levantando otra vez la mano, Oreana? Ahí estamos. Muy bien. Entonces les decía,
como agrónomos, el que va a comprar el alambre es el agrónomo. Entonces tenemos que saber qué es eso. Yo les recomiendo alambre calibre 10, para valga la redundancia, para bolsas de 10 por 10. ¿A qué nos referimos con el calibre del alambre? El calibre del alambre, el calibre del alambre es el grosor. Es el grosor del alambre. Mientras más alto es el número, menor grosor tiene el alambre. Menor grosor tiene el alambre. Mientras más bajo sea el número, mayor grosor tiene el alambre. Voy a procurar, si no lo hago, ahí me recuerdan en alguna práctica, muchachos, voy a procurar enseñarles algunos alambres que se utilizan en el área de flores. No es necesario que yo se los enseñe. Miren ustedes el alambre. No, pero no les puedo decir esa parte porque todavía no les he enseñado de invernaderos. Les iba a decir que fueran a ver el alambre, el calibre del alambre de los tensores de un invernadero. Pero no sé, no creo que esa parte, no sé si en los módulos les enseñaron eso, se los tuvieron que haber enseñado, pero como fueron virtuales, no sé si los enseñaron. No, entonces les voy a mostrar. A los grupos que no han pasado por práctica, no va a ser ahorita, tal vez en la práctica 2 o en la práctica 3, seguro en la práctica de invernaderos, ahí lo tengo que tocar. Vamos a ver lo del grosor de los alambres para que ustedes tengan una idea ya visual de estos calibres. Pero los alambres más comunes que venden en las ferreterías son de calibre 12 o calibre 14. El alambre de calibre 12 es más grueso que el alambre de calibre 14. Entonces, el que yo le estoy recomendando es un alambre un poquito más grueso. Es calibre 10. Obviamente, el alambre, no sé si ustedes han comprado alguna vez alambre, el alambre lo venden por peso. A menor número, mayor calibre del alambre, pero menor cantidad por unidad de peso. Voy a leer perdón, espero que les haya quedado, porque estoy tratando de meterles cosas prácticas que tuvieron que haber visto en los módulos acá en clases. Entonces acá, antes de darle la palabra a Márquez, acá si ustedes pueden ver, miren, acá va alambre. El alambre es para que las plantas no se caigan. No podemos poner un alambre de calibre 14, que es muy delgadito, porque entonces se vencería rápidamente el alambre. Tiene que ser un alambre con cierto grosor. Y yo les recomiendo el alambre calibre 10. Márquez me levantó la mano en lo que leo lo que escribieron acá. Ingeniero, una pregunta. La sala de Márquez es la cosa. Adelante, Márquez. Ingeniero, ¿podría volver a repetir acerca del peso del alambre, por favor? Sí, les decía que como el alambre lo venden en función de peso. Y como a menor número es mayor el calibre del alambre, o sea, más grueso, entonces mientras más bajo sea el calibre del alambre, menor cantidad le van a dar a uno por unidad de peso. Dicho en otras palabras, si yo voy y compro un quintal de alambre calibre 8, la cantidad de alambre que va a venir es menor a si yo compro un quintal de alambre calibre 14. En la agricultura, perdón, miren, aquí se puede ver el alambre, miren, en esta parte acá se puede ver también el alambre. En la agricultura, los alambres más utilizados oscilan entre el calibre 8 y el calibre 14. Ahorita me quedé callado porque estoy leyendo lo que me escribieron acá. En resumen, los potos solo sale un tips por brote. En el caso de la CIVI salen 2. No. Vamos a ver lo que contestó, lo que escribió Fabiana. No, las CIVIs de potos son 60 tips. Okay. Excelente. La respuesta de Fabiana me sirve para contestar la pregunta de Paz.
O sea, en resumen, los tips de ibis y los tips de poto son una excepción a la regla de que los tips se extraen de la parte distal. Los tips de ibis, que la están viendo acá en fotos, los tips de potos, que la estamos viendo en la práctica, los tips se extraen de la parte intermedia del tallo y en ambos casos los tips van a ser de 2 nudos. Cuando hablamos de ibis, hay una diversidad de ibis. Hay una diversidad de ibis. Cada una de estas es una variedad diferente y voy a ser muy honesto, no conozco los nombres. Solo sé que esta es la English. Esta es la English. Es la única que conozco, la English. Ok. Pero para los que ya pasaron por práctica, voy a decir una definición que ya di en práctica. Para los que no, la voy a dar ahorita, así ya no la repito en práctica. O la repito rápidamente en práctica. Si ustedes se dan cuenta, en el caso de las ibis, hay 2 tipos. Las ibis que son de hoja totalmente verde, las ibis que son de hoja totalmente verde, como esta que estoy señalando acá, 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 esta de acá y esta de acá, son ibis verdes. Y si miramos esta, miramos esta, miramos esta, miramos esta, miramos esta, miramos esta y miramos esta, estas que señalé ahorita son ibis que en su follaje van a presentar, en el follaje verde, miren, en el follaje verde van a presentar una pigmentación blanca, amarilla o crema. Cuando en una especie se tienen variedades totalmente verdes, cuando en una especie se tienen variedades totalmente verdes y adicionalmente se tienen variedades en las que en el follaje verde se va a encontrar una pigmentación blanca, crema o amarilla, a estas últimas, o sea, a las variedades que presentan follaje verde con pigmentación blanca, amarilla, crema o amarilla, a estas variedades se les conoce genéricamente como plantas variegadas. Variegadas. Ahora bien, 2 cosas. La primera, para que exista una planta variegada en la especie, debe de haber una planta verde. O sea, para que exista una planta variegada en la especie, tiene que haber una planta verde. Y número 2, esto es genérico. ¿A qué me refiero con genérico? Aplica a una serie de plantas. No solo en las ibis vamos a encontrar plantas variegadas. No solo en las ibis vamos a encontrar plantas variegadas. En la práctica estamos observando, perdón para los que no han pasado por práctica y probablemente mencionen nombres de plantas que no conocen, pero que ya van a conocer. En la práctica hemos encontrado scheffleras variegadas, hemos visto ficus variegados, les mencioné que hay aralias variegadas, les mencioné, pudimos haber visto las ibis variegadas con algunos grupos. Inclusive hay bugambilias variegadas. ¿Por qué para mí es importante esto? Porque ahorita les voy a presentar otra planta que tenemos unas cuantas en el área de flores, pero creo que ya no tenemos los 3 tipos. Perdón, adelante, Garrido. Inge, entonces las variegadas son las que son totalmente verdes. No, al contrario. Las variegadas son las que tienen pigmentación blanca, crema, o amarillo en su follaje. Blanco, crema o amarillo en su follaje. Pero para que digamos que esta ibis es variegada,
para que digamos que esta ibis es variegada, para que digamos que esta ibis es variegada, para que sea válido usar el concepto variegado, tiene que haber una ibis verde. Tiene que haber una ibis verde. No sé si ahora te quedó más claro, Garrido. Entonces, Inge, sería que, digamos, No te escuché, Garrido. disculpen que ahorita sí ya. Niño. Lo que te iba a decir era que, digamos, que en la misma planta tiene que haber una hoja verde y una hoja, digamos así, con color crema, para que se podría decir que sea variegada. Mira, me están gustando tus preguntas porque esto me ayuda a mí a explicar mejor. A veces no soy tan claro. Me ayuda esto, Garrido. Muchas gracias. No. Van a haber plantas. Van a haber variedades como la English, que todas las hojas van a ser verdes. Y van a ser plantas en donde vamos a encontrar variedades que van a ser variegadas. Entonces, no, me gusta la pregunta porque esto yo no la había visto que se podía interpretar de esa forma. Entonces, miren, muchachos, no es que en una planta vayan a haber hojas de los dos tipos. O es verde o es variegada. O es verde o es variegada. Pero para que yo acepte que esto es variegado, voy a regresar varias diapositivas ahorita. Miren las diefenbaquias. Mira, Garrido, las diefenbaquias. Si te das cuenta, la diefenbachia tiene hoja verde con pigmentación amarilla. Pero la diefenbachia no es variegada. ¿Por qué? Porque para que yo acepte diefenbaquias variegadas, tiene que haber otra planta, una variedad que sea totalmente verde. Y no existen. Entonces, en las diefenbaquias no se utiliza el concepto variegado. Solo lo vamos a utilizar en aquellas plantas como las ibis, en donde hay plantas totalmente verdes que presentan follaje totalmente verde y plantas que presentan follaje verde con pigmentación. Excelente, Garrido. Ahí estamos. Ahí estamos. Y creo que para terminar de rematar, porque ahorita Garrido escribió en el chat y escribió perfectamente bien la definición, para terminar de amarrar el conocimiento de variegado, miren la siguiente planta. La peperomia. La peperomia, tenemos unas cuantas en la escuela. Ojalá que tenga las 3 que originalmente tenía y son las que traigo acá. La peperomia es una planta que también la estamos exportando en forma de tips. Es una planta umbrófila. Totalmente herbácea. Totalmente herbácea. Nos urge propagarla porque se está perdiendo, ya pocas especies hay en el área de flores. Pero en la peperomia hay muchas variedades. En las peperomias hay muchas variedades y las podemos clasificar en 3 tipos. Primero, la que ustedes están viendo en la fotografía se conoce como peperomias variegadas. Miren, es lo que acabamos de decir. Follaje verde con pigmentación blanca, crema o amarillo. Me voy a saltar una diapositiva. Si hay peperomias variegadas, para que nosotros aceptemos que a esa variedad se le conozca con el nombre de variegado, es porque tienen que haber peperomias verdes. Estas fotografías son del área de flores las 3. Tienen que haber peperomias verdes. Entonces tenemos peperomias verdes, tenemos peperomias variegadas y tenemos estas especiales. Estas, si ustedes se dan cuenta, en algún momento podríamos clasificarlas dentro de las variegadas. En algún momento las podríamos clasificar dentro de las variedades, pero son especiales, porque esto sí es solo en la peperomia. Lo que voy a decir ahorita sí es solo en la peperomia. Si ustedes observan el borde de esta peperomia, tiene esa pigmentación roja que la hace especial. Estas variedades de peperomia
que presentan el borde de la hoja rojo y que presentan el centro variegado se conocen con el nombre de peperomias Gini. Y y latina, N, N y latina. Repitiendo, Y y latina, N, N, Gina. Entonces, antes de darle la palabra a Oliva, entonces tenemos 3 peperomias. Ahorita me falta darles información de las peperomias para identificarlas en campo. Tenemos 3 tipos de peperomia. La peperomia verde, la peperomia Gini y la peperomia variegada. Adelante, Oliva. ¿Puede rezar no, ¿puede adelantarse una diapositiva, por favor? ¿Perdón? Que se puede adelantarse una diapositiva de este tipo de peperomias. Aquí, Darwin. De las verdes que había dicho. Aquí están. Gracias. Pero no me vas a preguntar nada. No, Inge, era solo para mis apuntes. Ah, bueno. Ya puedo moverla porque aquí no podemos ver. Ya puedo moverla, Darwin, porque aquí no puedo ver bien los tallos. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Estas peperomias, las 3, son plantas totalmente herbáceas. Generalmente, los nudos nos van a provocar de que los entrenudos que salgan en forma de zigzag. Obviamente yo estoy siendo muy exagerado. Ya ni saliva tengo para silbar. Entonces, si ustedes agarran y miran una peperomia, hay algunas cuantas en el área de flores, los nudos obligan a que los entrenudos salgan un poco en forma de zigzag. Esa es la primera característica que nos permite identificar a una peperomia. La segunda característica que nos permite identificar una peperomia y diferenciarla de la demás, la tenemos a nivel de la inflorescencia. Voy a irme a las verdes ahorita. Si ustedes notan, todas las peperomias van a tener esta inflorescencia que ustedes ven acá de esta forma. Un como gusanito, bastante largo y delgado, que se levanta sobre la planta. De hecho, esa es una característica de casi todas las plantas de la familia Piperácea, que tienen este gusanito bastante delgado, que es la inflorescencia de la planta. Y con esa inflorescencia, con esa forma de espádice, para que no digan que Mario Alemán les está hablando como que estuviera hablando allá en el monte, ese gusanito, que es un espádice, es la característica más distintiva. Inclusive los tallos, a mí me gustaría, porque no tengo ninguna foto que se mire claramente, me gustaría que ustedes los vieran en el campo, pero las espádices que se forman como esos gusanitos que salen erectos y bastante delgados hacia arriba, es la característica más distintiva. Y decidí hace un rato incluir acá en esta presentación de los tips otra planta, que la estamos viendo en práctica, que ya la habíamos visto en clase teórica. Son los crotons. Ya lo habíamos visto al principio cuando vimos el top 10. ¿Por qué decidí incluir esta fotografía? Porque yo les indico en práctica, les he estado indicando en práctica que los crotons o crotones, que son plantas de la especie Codiaeum variegatum, tranquilos los que no han pasado a práctica, toda esa información está en el documentito de apoyo que les doy en práctica. Yo les comentaba que son plantas heliófilas, pero que por una cuestión de manejo, los productores de tips de crotons, los productores de tips de crotos en Guatemala mantienen sus plantas madres bajo condiciones umbrófilas. Repitiendo, a pesar de que los crotons son plantas totalmente heliófilas, los productores de tips
para exportación mantienen sus plantas bajo condiciones umbrófilas. Algunos, las condiciones umbrófilas las proporcionan a través de umbráculos, como el que ustedes ven acá. Otros utilizan la sombra de otros árboles para filtrar la luz y que la luz les llegue filtradas a las plantas. Y acá tenemos la forma en que están transportados, la forma en la que se cortan los tips y se exportan, no recuerdo exactamente porque hace muchos años tomé esta fotografía, y se exportan los tips de crotos o crotons. Lo que les decía, yo no sé exactamente por qué una planta heliófila, una planta que naturalmente es heliófila, que se vende para jardines bajo condiciones heliófilas, las plantas madres las colocan bajo condiciones umbrófilas. No sé exactamente la razón. Desconozco por qué lo trabajan de esa forma, pero sí lo he visto. He visto de que las plantas madres de Codiaeum variegatum las producen bajo condiciones umbrófilas, y hoy revisando mis fotografías me encontré fotos de una finca productora de tips de crotos. Entonces se lo estaba diciendo en práctica, pero me gusta porque aquí ustedes pueden ver el umbráculo trabajando. Paz, ¿podrías indicarme qué es lo que necesitas que repita? Porque ya no sé qué es lo último que dije para repetirlo. José Augusto Paz. O escribir qué es si se vaya tu micrófono, escribir qué es lo que necesitas. Ok. Entonces, entiendo, Paz, que yo te contesto, Fuentes. Entiendo, Paz, que lo que me preguntabas era esto último, que yo te decía perdón. Sí, entiendo, Paz, que te decía de que las plantas son umbrófilas, perdón, son heliófilas, naturalmente, pero que la producción de plantas madres para la producción de tips se hace bajo condiciones umbrófilas. Ahora bien, me pregunta Fuentes, ¿qué es esto blanco? ¿Qué es esto blanco? No, fíjate que no es eso, Fuentes. Fuentes me indica de si eso es para evitar la secreción de leche. Es una planta de la familia Euphorbiaceae. No, eso se los iba a decir hasta en la práctica número 2, pero voy a adelantarme. Generalmente todas las plantas que tienen savia lechosa, como los crotos, como algunas plantas como la poinsettia, como las gardenias, como la Euphorbia mili, que no la hemos visto, pero todas las plantas que tengan savia lechosas, cuando se extrae el esqueje o cuando se extrae el tip para evitar la salida de la savia lechosa, lo que se hace es que el material se coloca en agua. La literatura dice que en agua tibia. Yo lo he hecho en agua a temperatura ambiente y no he tenido ningún problema. Entonces se colocan en agua, para evitar la salida. Ahora bien, lo que hicieron ahí Fuentes es que generalmente le aplican un fungicida protectante. Esta es una pasta una pasta elaborada a base de un fungicida protectante para evitar que el patógeno más dañino de los esquejes o tips en exportación afecten nuestro producto. Para evitar que el patógeno más dañino de los esquejes o tips en exportación afecten nuestro producto, nuestros tips. El patógeno más dañino es Botrytis. Entonces es una pasta de fungicida para evitar el ingreso de Botrytis. Es para evitar el ingreso de Botrytis. Híjole, ojalá logren solucionar el problema de audio, Paz. De todos modos, si me escribís qué salón, yo puedo reportar para que se los vayan a ver. Obviamente ya no ahorita, sino para la clase que ustedes lleven mañana.
Entonces, con esto termino la parte de los tips. Entonces, hemos visto tips. De esquejes, les indicaba que no iba a hablar mayor cosa. Exportamos bastante esqueje, importamos también esqueje, pero vamos a tener una práctica exclusiva de esquejes. Igual de bulbos y porciones de rizomas y acodos. Vamos a tener prácticas exclusivas de ellos. Entonces voy a brincarme un poco esta parte. Antes de cada práctica voy a tocar el tema de esquejes. Obviamente tenemos Oriana me pregunta cuál es el patógeno más dañino. Botrytis. Botrytis es el hongo del género Botrytis. Entonces les decía, obviamente ahorita ya nos toca la práctica 2, ya tengo que entrar a explicarles esquejes. De hecho, ya traigo mi presentación lista, pero me estoy dando cuenta de que nuevamente hablo mucho y no avanzo, entonces no creo que llegue hoy. Igual para bulbos, para rizomas y acodos, les voy a dar una formación más específica cuando lleguemos a cada punto de estos. Pero también estamos exportando plantas enraizadas en maceta. Plantas enraizadas en maceta. Voy a enviar la presentación cuando la termine, ya la voy terminando. Ahí voy a enviar todas estas diapositivas. Ya, cuando comience esquejes ya es otra presentación. Ok, entonces vamos a otra forma de exportación es plantas enraizadas en macetas. Pero antes, y voy a ubicarme con una foto y para ir hablando. Cuando hablamos de plantas enraizadas en macetas jóvenes, ahí tenemos un ejemplo del helecho de Boston. Esta es en la tierra de oliva, donde se está produciendo esto para exportarla. Cuando hablamos de plantas enraizadas en macetas, tenemos un problema. Y el problema es que el crecimiento de la planta en una maceta se tiene que hacer a través de un sustrato. En teoría, por cuestión de legislación, nosotros no tenemos la autoridad para vender nuestro suelo. O sea, yo no puedo vender mi casa a Rusia. Yo no puedo venderle mi terreno a España. No. Nosotros no tenemos la autoridad para vender nuestro suelo. O sea, cuando nosotros vamos a exportar plantas enraizadas en maceta, al llegar al aeropuerto internacional Aurora o alguno de los puertos, por si las plantas se van en barco, de hecho si se van, los ponis se van en barco. Cuando nosotros las llevamos al aeropuerto o puerto para la salida, las autoridades guatemaltecas deberían de impedir la salida de ese producto. Yo conozco gente que lo saca, pero deberían de impedir el producto. ¿Quién es el responsable de verificar que se cumpla la ley? El Ministerio de Agricultura a través del Departamento de Normas y Regulaciones. Ahí hay muchos colegas trabajando. De hecho, cuando yo me vine a trabajar aquí en la escuela, una de las opciones que tenía de trabajo era irme al MAGA, al Departamento de Normas y Regulaciones. Normas y Regulaciones. Entonces, el producto, si se usa suelo, no debería salir del país. Pero en Guatemala a veces pasa, digamos, a veces se les pasa al Departamento de Normas y Regulaciones y no se dan cuenta de que salió suelo. Cuando el producto llegue al puerto o aeropuerto de destino, antes de que el producto lo reciba el broker, tiene que pasar las regulaciones de cada país. Y por cuestiones cuarentenarias,
por cuestiones de cuarentena, es casi seguro que a ustedes no les van a permitir que su planta en maceta, su planta enraizada en maceta, ingrese al país donde ustedes la están enviando. Entonces, para la producción de plantas enraizadas en maceta, no solo de la que están viendo en la fotografía, sino que para la producción de cualquier planta enraizada en maceta, el consejo es utilizar sustratos artificiales. Un sustrato artificial que se podría utilizar es el pitmos. Pitmos. Como a pesar, híjole, pues ustedes no estuvieron en módulos. El pitmos. Pitmos se escribe P-E-A-T-M-O-S-S. Pitmos. El pitmos, si se recuerdan, si no lo han visto en las áreas prácticas, y si se recuerdan desde el curso de biología, se les enseñó que el pitmos es un producto, es un sustrato que se elabora a partir de un musgo del género Sphagnum. Vamos a ver en práctica un poco de eso, porque no es un poquito más complejo. El problema del pitmos, para ser utilizado para la elaboración de plantas en maceta, es que el pitmos tiene una alta capacidad de intercambio catiónico. Acuérdense lo que vieron ustedes en edafología y en fertilidad. El pitmos tiene una alta capacidad de intercambio catiónico. Y me dirán ustedes ahorita, pero si a nosotros, el ingeniero Chonay, el ingeniero Chinchilla, no sé si ustedes son Cho o son Chi, Chochi, Chonay, Chinchilla. Yo no sé quién les dio a ustedes el curso de edafología, pero ellos les dijeron, pero si la capacidad de intercambio catiónico es buena, porque es la capacidad que tiene un suelo. Ellos se los enseñaron en un suelo. Es la capacidad que tiene un suelo de intercambiar nutrientes con el cultivo. Sí, pero en el caso de las ornamentales, la capacidad de intercambio catiónica puede ser una limitante. Y en el caso específico de la exportación de plantas en maceta, debido a los programas de fertilización intensivos que se tienen en estos cultivos, la utilización del pitmos es una limitante porque la utilización de pitmos nos provoca problemas de concentración de sales. Entonces, en la exportación de plantas enraizadas en macetas, no usamos suelo porque no se debe usar. No utilizamos pitmos porque tenemos riesgo de tener problemas de salinidad. Lo que más se está utilizando en la actualidad para la elaboración, de los sustratos para la exportación de plantas enraizadas en macetas es la fibra del coco. Es la fibra de coco. La fibra de coco en algunas fincas la preparan de forma artesanal. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver el invernadero de Guatemala Flowers. Ay, sí me recordé. Muchas veces me olvida el nombre de la empresa. Tuve la oportunidad de ver los invernaderos de Guatemala Flowers que están aquí por Villahermosa, aquí en Vía Canales. Y en Guatemala Flowers lo que hacen es que se fueron con todos los vendedores de coco de Villahermosa, y les compran todo el bagazo de coco. Para los vendedores de coco de Villahermosa eso es basura.
y les representa un problema. Y si llega una empresa que se los compra, pues lo venden barato. Entonces ellos se llevan toda la fibra de coco, la ponen a secar, Cuando ya está totalmente seca, ellos prepararon sus máquinas para venir y triturar, para venir y desmenuzar esa fibra de coco y convertirla de porciones grandes a porciones finas. Ellos la sacan del tamaño que más les convenga en función de las plantas que van a exportar. Luego le aplican calor a alta temperatura a esa fibra para estilizar el material y es el que utiliza para la exportación. Entonces, la fibra de coco preparada artesanalmente. Pero existen algunas empresas que por la regulación que se tiene muy estricta de las plantas, no utilizan la fibra del coco artesanal, sino que ya compran fibra de coco procesada. En el mercado, ustedes pueden encontrar fibra de coco ya preparada de forma industrial, de forma muy semejante a como se prepara el pitmos. Esta fibra de coco preparada industrialmente recibe el nombre de coco pit. Coco, P-E-A-T. Coco pit. La ventaja del coco pit es que ustedes pueden comprar, igual que el pitmos, ustedes pueden leer las pacas, porque también lo venden en pacas. Ustedes pueden leer las pacas y comprar el coco pit que más se adapte a sus necesidades. Aquí hay un grupo que va a trabajar con Pony. El Pony utiliza coco pit. Los exportadores de Pony utilizan coco pit. Adelante, Oriana. Inge, disculpe. ¿Por qué dijo que primero que el pitmos sí se podía usar para exportación y después dijo que no? No. Yo les dije que el pitmos sí está permitido, pero generalmente no se usa porque tiene una alta capacidad de retención, una alta capacidad de intercambio catiónico. Eso lo que hace es que acumula sales y al acumular sales ya le provoca problemas de salinidad a las plantas que van en macetas. Entonces, sí se puede, pero no se hace debido a esa limitación técnica. ¿Estamos, Oriana? Bueno, no me contestó. Muy bien, tengo acá después a Monzón. Ingeniero, yo tengo una duda. Adelante. Con respecto al coco pit que mencionó que utilizan en Pony, o sea, un poco más específico, ¿qué características tiene? Mira, yo creo sería muy atrevido de mi parte decirte las características, porque eso va a depender de cada exportador. Generalmente, en el caso muy particular del Pony, creo que la única característica que yo te podría dar es el pH, que el pH es de 7. ¿Qué otras características podríamos ver? Es que aquí me voy a meter a líos. ¿Qué otras características podríamos ver en el caso del coco pit que les venden al Pony? ¿O qué otras variantes pueden haber? Las otras variantes que puedan haber es el porcentaje de porosidad. El porcentaje para darle porosidad tanto al pitmos como al coco pit, se utilizan unos materiales que se los tengo que enseñar en vivo. Se utilizan unos materiales que pueden ser dos, los que más se usan, ya sea perlita o vermiculita. Entonces, el mejor es la perlita. Pueden usar perlita o pueden usar vermiculita para darle porosidad. Entonces, en lo que va a variar el coco pit que compre determinado exportador, va a ser en función a su experiencia, es
en el porcentaje de porosidad que tenga. Pero lo que van a utilizar es o perlita o vermiculita. Y yo aconsejo, es mejor la perlita. No sé si con eso, híjole, no, ya se me olvidó, Monzón creo que era. ¿Estamos con eso, Monzón? Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Márquez.